El liderato de Oscar Piastri en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se ha desmoronado tras 2 fines de semana consecutivos difíciles y un gran cambio de rendimiento a favor de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris. Norris se ha hecho con el liderato de esta lucha por el título por primera vez desde el Gran Premio de Bahrein en abril, con una contundente victoria en México en la que probablemente ha realizado su mejor actuación de la temporada hasta ahora, mientras que Piastri ha tenido un fin de semana difícil y ha visto cómo su ventaja de 14 puntos se transformaba en un déficit de 1 punto. La caída de Piastri ha sido tan repentina y tan severa que a primera vista resulta muy extraña. Ha pasado de conseguir 14 podios en las primeras 16 carreras de 2025 a no terminar entre los 3 primeros en 4 carreras consecutivas, y la ventaja de 34 puntos que tenía después de que Norris se retirara del Gran Premio de Holanda se ha esfumado en las 5 carreras siguientes. Hay varias razones diferentes para ello, como el accidente de Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán y el hecho de que terminara por detrás de Norris en Singapur tras un contacto entre ambos en la primera vuelta, pero en Estados Unidos y México Piastri fue lento. La doble cita de Estados Unidos y México fue muy decepcionante para Piastri, y después de pasar la prueba de Austin a 3 décimas del ritmo de Norris, la cosa empeoró aún más en México. Piastri encontró una diferencia constante de más de medio segundo durante los entrenamientos y la clasificación, lo que calificó de misterioso, ya que sentía que el coche estaba bien y que conducía como de costumbre, así que esto se tradujo en un 8º puesto en la clasificación y luego en un 5º en la carrera por detrás del Haas de Ollie Bearman, lo que resultó confuso para Piastri. Hubo un lado positivo, ya que el difícil fin de semana de Red Bull frenó la aparentemente implacable remontada de Max Verstappen para alcanzar a los pilotos de McLaren en el campeonato, y Piastri sigue estando en muy buena posición para ganar el título, ya que quedan 4 fines de semana de carrera y puede arreglar esto volviendo a vencer a Norris. Pero eso es menos probable que suceda cuando su forma ha caído en picada hasta tal punto, y asegurarse de que no continúe es la principal preocupación de Piastri. De lo contrario, no habrá lucha por el título. Piastri podría quedar fuera de contienda mucho antes de Abu Dhabi. El fuerte descenso de Piastri ha dado lugar inevitablemente a especulaciones sobre qué lo está frenando, especialmente porque desde hace tiempo abundan las acusaciones de que McLaren favorece a Norris. Por muy dramático que sea, no hay pruebas de que McLaren esté perjudicando a Piastri, ni indicios por parte de Piastri o de su entorno de que se haya producido un juego sucio. Aunque el campeonato de constructores está asegurado, no tiene sentido que McLaren perjudique a uno de sus pilotos, ya que incluso la lógica más básica nos dice que McLaren necesita asegurarse de que uno de sus pilotos venza a Verstappen, por lo que comprometer al que tiene más puntos al llegar a México no tendría sentido. E incluso si McLaren prefiriera que Norris fuera campeón y quisieran facilitarlo, ¿por qué perjudicar a Piastri hasta tal punto que se quede tan lejos del ritmo que quede por detrás de Verstappen y por lo tanto ni siquiera ayude a Norris a ganar puntos frente al piloto de Red Bull? Y eso sin tener en cuenta por qué McLaren pagaría millones de dólares a un piloto solo para perjudicarlo. Cuestionar las decisiones estratégicas e identificar posibles patrones en cuándo McLaren interfiere y cuándo no es una cosa, pero cualquier tipo de manipulación directa del rendimiento se desmorona ante el más mínimo escrutinio. Pero, ¿qué hay de algunas teorías más legítimas sobre lo que podría estar frenando a Piastri aunque fuera accidentalmente? Dado que se entiende que ambos pilotos tienen configuraciones similares, la primera posibilidad a considerar es si podría haber algún problema subyacente en su coche. Se trata de una teoría legítima, dado que podría haber algún daño no detectado derivado de su colisión en la primera curva de la carrera sprint en Austin. Piastri no lo descartó, y leyendo entre líneas se podría incluso concluir que lo está insinuando cuando dice que cree que hizo un trabajo razonable en México y que hay cosas que puede mejorar por sí mismo, pero eso no explica toda la diferencia. Eso es lo que le llevó a calificar su falta de ritmo como un pequeño misterio. Piastri también dijo que la sensación general del coche era normal, y McLaren ha descartado que los daños en el coche sean un factor tan enfáticamente como puede, sin estar 100% seguro. El jefe del equipo, Andrea Stella, dijo: "Todas las pruebas, todos los datos, todas las mediciones indirectas de la información que tenemos nos dicen que no hay ningún problema con el coche, y no tenemos motivos para sospechar que sea así". Esto no descarta por completo la posibilidad de que haya algo que no se haya encontrado, pero lo hace poco probable. E incluso un cambio de chasis solo para dar tranquilidad a Piastri y McLaren no parece estar sobre la mesa, ya que Stella afirma que es mucho más probable que el piso o el alerón delantero tengan algún tipo de limitación indetectable, y esos componentes suelen rotarse de todos modos.
Además, Piastri tuvo una carrera bastante decente en México, avanzando y ganando 2 posiciones desde su lugar en la parrilla, lo que no habría sido posible si su coche no hubiera funcionado como debía. La explicación actual de McLaren para el bajón de Piastri se basa en su particular técnica de conducción, que por lo general ha tenido mucho éxito esta temporada. Stella sugirió que esta no ha resultado adecuada para la combinación de condiciones de deslizamiento y bajo agarre a pesar de las superficies calientes de la pista que prevalecieron tanto en Austin como en México. Norris está más en sintonía con esas exigencias porque se desenvuelve mejor cuando la pista tiene menos agarre, o en otro ejemplo, cuando los neumáticos están desgastados al final de una tanda. En México vimos a Norris en su mejor momento, y él lo atribuye a una importante reunión informativa de 30 minutos después de Singapur, durante la cual explicó al equipo por qué el coche se comportaba de una manera que no le gustaba y que McLaren no ganaría más carreras este año a menos que lo cambiaran. Norris afirma que ahora el coche le da más lo que necesita para ser rápido en términos de sensaciones y sus actuaciones en Austin y México han reflejado esa nueva comodidad. Para Piastri, que según McLaren destaca más en condiciones de alto agarre, las 2 últimas carreras en particular han sido más difíciles. Piastri comenzó el fin de semana en México creyendo que sus problemas en Estados Unidos eran específicos del Circuito de las Américas, otra pista de bajo agarre. Sin embargo, durante la segunda práctica libre en México ya se vislumbraba que había algo en común con las dificultades, ya que Norris era mejor a la hora de maximizar la combinación de atacar las zonas de frenada sin provocar el problemático deslizamiento trasero. Piastri puede ser muy bueno con los frenos, pero uno de los temas en los que trabajó durante el fin de semana de México fue experimentar con los puntos de frenada y frenar durante más tiempo pero con menos presión. Progresó, pero no lo suficiente como para dejar de perder tiempo por vuelta frente a Norris en todas las partes de la clasificación, frenando en la curva 1, manteniendo la velocidad en las curvas de 90 grados del primer y segundo sector e incluso en las curvas rápidas de la 7 a la 11, donde Piastri suele ser más fuerte en alta velocidad. Piastri lo describió como perder un poco en todas partes y no hubo ninguna curva o secuencia de curvas durante los entrenamientos y la clasificación en la que Norris no fuera el piloto más rápido. Esto podría explicarse por un problema subyacente en el coche, pero también podría ser simplemente una acumulación de pequeñas diferencias y un mal control de la temperatura de los neumáticos traseros frente a un compañero de equipo que estaba en su mejor forma desde hace mucho tiempo. Stella quiso señalar que Piastri aún no ha completado su tercera temporada en la Fórmula 1 y que la inusual combinación de bajo agarre y asfalto caliente no es algo que se dé muy a menudo. En México, concretamente, se dio una combinación única de neumáticos blandos C5 y la ausencia de graining, muy diferente al año pasado, lo que creó lo que Stella denominó un régimen bastante particular en torno al cual gestionar la preparación y la ejecución de una vuelta de clasificación. Esto concuerda con la mejora de Piastri a medida que avanzaba el fin de semana con sus vueltas más limpias en la Q3 y superando decentemente a algunos coches más lentos durante la carrera. Simplemente nunca se sintió lo suficientemente cómodo como para ser tan rápido como de costumbre al alcanzar a Norris durante el fin de semana. Dada la eficacia con la que Piastri ha mejorado su rendimiento durante los fines de semana y su excelencia en circuitos en los que había tenido dificultades el año anterior, es comprensible que se sintiera desconcertado en México por no haber sido capaz de darle vuelta a la situación. Una doble carrera y el reto único que supone México pueden haber supuesto una curva de aprendizaje demasiado pronunciada incluso para Piastri, así que quizá una semana de descanso y luego un reto muy diferente en Brasil le den el tiempo y el espacio necesarios para obtener respuestas más claras. En México, lo único que Piastri pudo hacer después de la clasificación fue aprender todo lo posible para limitar los daños en la carrera. Eso salió bastante bien dadas las circunstancias, ya que México resultó estratégicamente marginal entre una o dos paradas en boxes. Piastri fue capaz de ejecutar una agresiva estrategia de 2 paradas para situarse por delante de los 2 Mercedes y entrar en los 5 primeros desde una posición de salida poco prometedora y una primera vuelta muy difícil. Piastri dijo que después de la clasificación quedó claro que había algunas cosas que debía cambiar radicalmente en su forma de conducir para la carrera, y Stella indicó que McLaren también había realizado algunos ajustes en el coche para intentar que Piastri se sintiera más cómodo. A juzgar por la carrera, parece que Piastri ha progresado en cuanto a sacar más partido del potencial del coche, aunque al propio Piastri le resultó difícil evaluar el nivel de mejora que había logrado en su pilotaje, ya que pasó gran parte de la carrera en aire sucio de otros coches.
Sea como sea, McLaren cree que Piastri saldrá ganando con esta experiencia, porque le ayudará a convertirse, en palabras de Stella, en una versión más completa de un piloto de Fórmula 1, pero en lo que realmente importa, la clasificación del campeonato, México no puede considerarse más que un importante revés para las posibilidades de Piastri de ganar el título. Si McLaren tiene razón y este desastre en la doble cita Estados Unidos-México se puede explicar simplemente por una combinación muy específica de circunstancias que Piastri aún no domina del todo, la situación podría solucionarse rápidamente. Suponiendo que no haya otras variables conocidas o desconocidas en juego, hay motivos para pensar que cuando vuelva a la acción en el Gran Premio de Brasil, Piastri vuelva a la normalidad y sea una amenaza por el campeonato. Si no es así y este alarmante bajón persiste, su lucha por el título se derrumbará por completo y entonces habrá nuevas preguntas que McLaren deberá responder sobre los motivos.